Hola, buenos días. El tema del día de hoy que les vengo a exponer es técnicas de intervención grupal desde el enfoque centrado a la persona. Para ello vamos a centrarnos en el grupo de encuentro, que es una de las técnicas que se emplean dentro del enfoque humanista de carácter rogeriano y gestáltico, que son las dos corrientes. El grupo de encuentro pretende que cada uno de los miembros del grupo tome en sus manos su propio núcleo existencial, lo mire con respeto y lo acepte, no como experiencia de aprendizaje, sino como una experiencia única de ser el mismo en profundidad, es decir, la persona se encuentre con el mismo y establezca un fondo existencial de quién es en ese momento, cómo se para frente al mundo. La semejanza con el T-Group, que son grupos que van de 8 a 10 miembros que se pueden aceptar hasta máximo 15, es la forma o estructuración en cómo se lleva a cabo cada uno de estos grupos de encuentro. Son inestructurados, es decir, no tienen una forma o un orden específico, como el mismo orden o organización se lo dan los mismos miembros, pero siempre debemos de resaltar que se enfocan en el aquí y en el ahora. Las características del grupo de encuentro humanista son: pretende que el individuo se pueda permitir bajar algunas de sus defensas, los mecanismos de defensas que utilizamos, la racionalización, la proyección, la retroflexión o la deflexión. El segundo es el contacto a través de los sentimientos, entonces volverse a una persona sentimental de yo con mis sentimientos. Se cambian las actitudes personales y por ende su conducta se vuelve más flexible, fluida, inmediata y auténtica. Es decir, en un momento llegamos rígidos, después cuando cada uno va hablando de sus experiencias o aspectos vivenciados dentro del mismo, se empieza a fluir de manera pues más fácil y se ve la otra perspectiva de la otra persona que nunca se había tocado. El grupo intenta provocar una experiencia intensa de yo-tú. El yo-tú es un concepto que se remite a un filósofo, Martin Buber, en donde dice que la persona se la debe conocer como tal a profundidad, no como una manera superficial o somera. La persona que por una vez ha vivido una verdadera relación humana será un individuo menos aislado en lo sucesivo. Entonces, la intencionalidad, la integridad que se genera la persona con la otra. Satisfacer la necesidad del hombre de ser el mismo para los demás. Aquí es cuando me siento auténtico, genuino, soy congruente. Entonces, cómo yo me siento angélica y cómo al sentirme puedo reflejárselo a los demás. Y esto se va transmitiendo de persona a persona, ya que como sabemos somos seres sociales y aprendemos por un aprendizaje significativo o vicario. Cuando yo veo algo bueno en una persona, quiero intentar adoptar esa conducta o establecer ese mismo patrón. En el movimiento potencial se ve una nueva concepción de madurez. Aquí es importante saber que una persona madura es aquella que sabe comunicar aquello que piensa, siente y actúa, es decir, que estos tres elementos tienen que ser coherentes con el mismo. Y esa persona madura llega a ser espontánea, flexible, bien relacionada, en contacto con sus propios sentimientos y se sabe comunicar de manera asertiva. El papel del facilitador dentro del grupo de encuentro es de modelador o facilitador. Las características que acoge el mismo son crear un clima de confianza, autorrealización y de escucha. La empatía. La empatía es un concepto que se remite al ponerme en los zapatos del otro, es decir, me pongo en los zapatos del otro, conozco su experiencia, su perspectiva, pero me alejo de esta para llegar a comprender, dejar los juicios de valor y, como decimos nosotros, el epoche, poner en pausa nuestros prejuicios o representaciones sociales que tenemos para conocer de manera más profunda a la persona. Este facilitador también, ¿qué hace? Promueve la expresión de sentimientos auténticos. Entonces, él lo que tiene que hacer es empezar por él mismo a mostrarse como auténtico para que las demás personas lo sean y puedan fluir de manera adecuada el grupo de encuentro. También fomenta expresiones personales. Aquí esta parte es muy importante. Aquí nunca se va como a tapar a la persona o a decirle, no, tienes que controlarte, tienes que adoptar cierta conducta. No, es libre. Yo lo que quiero, si quiero llorar, si quiero gritar y lo hago de manera adecuada, se puede hacer, porque el hecho es que expresemos nuestros sentimientos y más no que haya una represión de los mismos. Características diferenciales del grupo de encuentro frente a otros. Pretende que el individuo se sienta libre al no sentir ningún tipo de autoridad. Aquí esto no es algo como va a ser algo como quien dice un orden específico, o yo como facilitador vengo frente a ustedes que son los clientes que nosotros empleamos ese concepto a mandar o a decir no. Aquí cada uno va a adquirir su propio rol y papel como un fortalecimiento de la persona.
La segunda característica, debido a la libertad que el sujeto siente, permite que haya una relación más directa con sus sentimientos y con los demás. El encuentro básico, cómo me siento, cómo quiero que los otros sientan lo que yo estoy sintiendo, valga la redundancia. La tercera característica es el sujeto se permite conocerse más a sí mismo. De este modo permite gozar y abrir una nueva visión de su existencia. La cuarta característica es que logra un cambio de conducta y de actitudes personales. Esto sí es particular de cada persona. Existe la teoría del cambio, que es que uno cambia en la medida en que lo quiere. Entonces yo cambio si quiero, pero más no que sea una imposición y se va dando paulatinamente. Lo intrapersonal permite conocer mejor al grupo porque es intra. Estoy conociendo cada una de las historias de los otros y me estoy permeando aquello que me están diciendo. Como ya repetí, es provocar una experiencia del yo tuve Martin Buber y satisfacer necesidades de ser el mismo para los demás. Dentro del grupo de encuentro se establecen unas técnicas, es decir, como tal, el grupo de encuentro es una técnica que se emplea en el humanismo, pero también hay otras que se pueden emplear dentro del mismo, como son ejercicios no verbales, juegos y psicodrama, integración de fantasía y realidad y el problema de la catarsis o lo corporal. La catarsis es el mecanismo por el cual la persona saca o emana de él todos sus sentimientos que tenía reprimido y que desea dar a conocer. Se pueden dar catarsis frente a lo verbal, sentimental o un sinnúmero de tipos de catarsis. Los ejercicios no verbales. Hacer consciente el propio mundo de potencialidades, haciendo innecesarias las defensas, como yo me quiero mostrar, que se explora modos de reacción del individuo, proporciona un ambiente de seguridad y el riesgo de intentar lo nuevo no disminuye. El juego psicodrama, lo verbal queda incluido en el nivel de acción. La situación dramática proporciona un marco adecuado para actuar con espontaneidad. La espontaneidad provoca generalmente una catarsis, entonces aquí es el jugar, volver a ser niños. La integración de fantasía y realidad. Es una actitud general de facilitador. Es decir, aquí es volver a ser niños, volver a que sobresalga ese niño interior que todos tenemos, pero que hemos dejado por un lado porque estamos en diferentes roles o en la cotidianidad o en el mismo trabajo o en el mismo estudio. Las fantasías individuales o de grupos, actividades lúdicas y acciones físicas son empleadas para lograr que el individuo se comprenda verdaderamente. El problema de la catarsis. Cabe resaltar que la catarsis fue un concepto empleado de Sigmund Freud, del psicoanálisis. Salto de resorte, que inicia con una descarga emocional. Ese es el pico, cuando la persona ya siente que tiene que explotar, llora, grita o se le dan cierto tipo de elementos para que pueda aflorar esa agresividad o todo ese potencial emocional que tiene adentro. La catarsis también permite una autorrevelación y practica un contacto, porque nos damos cuenta, nos ponemos como quien dice en nexo muy cercano frente a lo que yo soy con mis emociones. Lo corporal, lo corporal. Eso ya tiene que ver más con el ejercicio del cuerpo, las herramientas, las partes que hemos eliminado, que se dice eliminado en la medida que rechazamos, que no hacemos conscientes que tenemos y que no generamos un vínculo con las mismas. El cuerpo es muy importante porque aquello que no podemos hablar, nuestro cuerpo lo da a expresar, lo manifiesta de ciertas partes y eso nos hace pues que llamemos más la atención frente a asuntos inconclusos que hemos dejado a lo largo de nuestra vida. ¿Cuál es el problema que trae consigo el grupo de encuentro? Aunque se sabe que es saludable y adaptativo en la medida que la persona vuelve a adquirir un encuentro más íntimo con él, el problema de bien es cuando volvemos a la vida cotidiana. ¿Qué pasa con nosotros? No podemos olvidar esos ejercicios que hicimos, o sea, técnicas o un sinnúmero de charlas que te dan. Entonces, ¿qué cambios o cómo tenemos que fortalecer? ¿Cómo nos tenemos que fortalecer para volver a la realidad de manera adecuada? Bueno, hasta ahora les hice un pequeño mapeo, se puede decir, de lo que es mi enfoque y si tienen alguna duda, pregunta, si la profesora desea, con mucho gusto la puedo solucionar. Gracias.